En el día de hoy vamos a estar explicando lo que son unidades de medida de la longitud, área y volumen. Hoy solamente vamos a trabajar lo que es longitud y área. Unidades de medida de la longitud y del área. El objetivo que vamos a tener trabajando hoy es utilizar diferentes estrategias para hallar el área y el perímetro de las figuras planas. El indicador de desempeño es el número 10 que estima perímetros, área y volumen de figuras planas y de cuerpos geométricos. Empecemos con la primera que me dicen que son las unidades de longitud. Mira aquí las unidades de longitud. Las unidades de longitud son aquellas que me están midiendo la distancia de un punto a otro. Siempre que yo esté hablando de longitud, estoy hablando de la distancia que hay o que existe de un punto a otro, siempre que hablo de longitud. Y siempre va en una sola dimensión. Siempre mira que mido es largo, la distancia que existe entre ellos. Tengo las unidades principales de esta. Siempre voy a hablar, cuando hable de estas unidades, va a ser el metro, que va a ser mi unidad principal. Ella tiene unos múltiplos y unos son múltiplos. Múltiplos quiere decir que son mayores que el metro, como es el kilómetro, hectómetro, decámetro. Son múltiplos que son más pequeños, el decímetro, centímetro y milímetro. Mira que en esta tabla te la muestro y te digo, múltiplos son los que están más grandes, que es el decámetro, hectómetro y kilómetro. Son múltiplos los más pequeñitos. La relación entre las unidades son, cada unidad es 10 veces mayor que la que está a su derecha. Y la otra cada 10 menor a la que está a su izquierda. Quiere decir que aquí de metro a decímetro hay 10. De decímetro a centímetro hay 10, de centímetro a milímetro hay 10. Por eso cuando quiero llegar de metro a centímetro, como hay dos espacios, 1 y 2, por eso es que da por 100, porque 10 y 10, 100, o se multiplica, no se suma, se multiplica 10 por 10, 100. Por eso te dice que cada uno de estos espacios va siendo 10 veces mayor o 10 veces menor. Por lo menos el metro hay 10 decímetros, centímetros, 100 centímetros. El centímetro es más pequeño que el metro. Eso lo debo tener siempre en cuenta. O la conversión de la unidad, siempre que vaya de bajada, siempre de una grande a una pequeña, debo multiplicar por 10 cada espacio. Ojo, por 10 cada espacio, porque estoy hablando en un solo dimensión. Si voy de kilómetro hasta metro, debo multiplicar por 1000. ¿Por qué por 1000? Porque hay 1, 2 y 3 espacios. Cada espacio me representa un 0. Son 3 ceros y siempre va acompañada del 1. Cuando voy de una pequeña a una grande, debo de dividir. Quiere decir que si voy del metro al kilómetro, que son 3 escalones, 1, 2 y 3, debo de dividir entre 1000. Eso siempre va a ser así. Siempre si voy de una grande a una pequeña multiplico, de una pequeña a una grande divido. Eso siempre lo debo tener presente, siempre. Mira el ejemplo. El problema me dice, problema de la melena. ¿Qué pelo más bonito tiene Gabriela? Antes era la chica que más largo tenía el pelo de toda la clase. La melena medía 6 decímetros de longitud, pero ayer se cortó 25 centímetros. Así que ahora la chica con el pelo más largo de la clase es María. ¿Cuántos centímetros mide la melena de Gabriela? Expresa el resultado en centímetros. Ojo, me están pidiendo que lo exprese en centímetros. Por lo tanto, debo tener en cuenta que a mí me dicen que ella lo tenía en 6 decímetros. Y ahora voy a centímetros. Quiere decir que voy de bajada, ¿cierto? Como voy de bajada, la solución sería, para saber la longitud que tenía la melena, debes realizar una resta de las longitudes, pero primero deben convertirse a la misma unidad.
La unidad que nos permite, que nos piden es centímetro, así que pasamos primero los 6 decímetros que tenemos a centímetros. Como un decímetro igual a 10 centímetros, entonces multiplicamos 6 por 10, que es 60. 6 por 10, que es 60. Quiere decir que, ojo, quiere decir que lo que ella medía era 60, pero debo tener en cuenta que ella le cortó 25 centímetros. O teniendo ya que medía 60 centímetros, pero ella le cortó 25, tengo que restarle los 25 centímetros. Ahora sí lo puedo restar. Y digo que es 35. Quiere decir que ahora la melena de Gabriela mide, ahora mismo está midiendo 35 centímetros, que fue lo que le quedó. Ojo, primero los decímetros, que era lo que medía, debía pasarlo a centímetros. Teniéndolo ya en centímetros, que serían 60 centímetros, debo restarle lo que ella le cortó. Ella cortó 25 centímetros. Al restar esos dos valores da 35. Quiere decir que la melena ahora de Gabriela en estos momentos mide 35 centímetros. Ojo, si me piden que ese resultado lo pase a milímetros, debo multiplicarlo por ¿cuánto? Por 10, ¿cierto? Ya que de centímetro a milímetros hay un solo espacio, lo multiplico por 10 y quiere decir que ahora mide 350 milímetros la melena de Gabriela. Eso debo tener siempre presente ahí la conversión que se hace. Ahora hablamos de perímetro. Ojo, el perímetro de un polígono, ojo, siempre que hable de perímetro, es la sumatoria de todos los lados. Ojo, la sumatoria de todos los lados, ya que perímetro es el contorno de la figura que está. Quiere decir que si este tiene 5 lados, y como los lados son iguales, puedo decir 5 por 2, 10. O es lo mismo, diga 2 más 2 más 2 más 2 más 2. Si los lados son diferentes, debo sumarlos. Quiere decir, si es 5, 2, 3, 2 y 3, debo sumar cada uno de ellos. Pero como todos me dicen que es 2, puedo hacerlo más rápido, 5 por 2. O puedo sumar 5 veces 2. Recuerda, la multiplicación es una suma abreviada. Siempre que hable de perímetro, es la sumatoria de todos sus lados. Cuando hablo de medidas de superficie, y aquí paso, que de la misma manera que se mide la longitud, esto significa ver cuántas veces cabe en ella una unidad determinada. Por ejemplo, el centímetro, medir el área, significa ver es cuántas veces cabe en ella una unidad determinada. La diferencia es que ahora la unidad debe ser en una superficie y no en un segmento. O ahora cuando hablamos de medidas de superficie de área, ya estamos hablando en 2 dimensiones, que es ancho y alto. Siempre vamos a hablar de 2 dimensiones. Conseguiremos el siguiente ejemplo. En un rectángulo de 3 de largo y 5 de ancho, el área es 15. Observa acá. En pocas palabras te está diciendo es, la altura es 3, 1, 2 y 3. El ancho, 1, 2, 3, 4 y 5. El área que ocupa aquí quiere decir que son 15 cuadritos. En este rectángulo grande, dentro de él caben 15 unidades más pequeñas, que son los cuadritos. Eso es lo que te está diciendo área. El espacio que está ocupando ahí, eso lo debo tener siempre en cuenta. Mira que el área son 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. El área de esta figura es igual a 15 unidades. Ojo, a 15 unidades porque tomamos que este cuadrito es una unidad. Debo tener en cuenta qué tipo de unidad voy a utilizar. Por lo general se utiliza el sistema decimal, que tenemos la unidad que es el metro cuadrado. Es la misma unidad que se utiliza para medir la longitud. La diferencia acá es que esta va a ir elevada al cuadrado porque estoy hablando de 2 dimensiones, que es ancho y largo. Allá, en la de distancia, solamente hablaba de una dimensión, que era el largo o la distancia que existía.
Para medir superficies mayores y menores que el metro, siempre se utilizan sus múltiplos y submúltiplos, que aumentan o disminuyen en 100. Ojo, porque aquí va de 100 en 100 y allá en la otra iba de 10 en 10. Ojo, acá va de 100 en 100 porque estamos hablando de dos dimensiones, ancho por alto. Por lo tanto, si voy de kilómetro a hectómetro, voy a dividir entre 100. Siempre que vaya de bajada, ojo, es el mismo orden. Si voy de bajada, voy multiplicando. Si voy de subida, voy dividiendo. O si voy de una pequeña a una grande, voy dividiendo. Si voy de una grande a una pequeña, voy multiplicando. Es el mismo de allá. Lo único que va a cambiar es si estoy en superficie o en área, multiplico por 100 o divido entre 100. Si estoy en longitud, voy a dividir o a multiplicar por 10 porque estoy hablando de una dimensión. Eso lo debo tener en cuenta. Y mira este ejemplo. ¿Cuántos metros hay en 24 metros? ¿Cuántos centímetros son? O ¿cuántos centímetros hay? Como el metro al centímetro hay dos lugares, entonces multiplico por 100, que sería igual a 24 por 100.000, y digo que 240.000 centímetros. Quiere decir que en 24 metros cuadrados hay 240.000 centímetros cuadrados. Eso lo debo tener en cuenta. Ahora vamos a hablar del área de las diferentes figuras. Ojo, tenemos la primera figura que es el cuadrado. El cuadrado tiene todos los lados iguales, por lo tanto el área es igual a lado por lado. Si el lado mide 14, quiere decir que área igual al lado por lado, que es lo mismo decir base por altura, es lo mismo. Multiplico 14 por 14 y me da 196 centímetros cuadrados. Ojo, siempre que hable de área va al cuadrado. Si habla el volumen, va al cubo. Miremos este ejemplo. Mira que el de rectángulo es igual. Lo único que el rectángulo me dicen que debo tener en cuenta que van a tener dos números diferentes, base y altura. En cambio, en el cuadrado, los dos números son iguales porque tienen el mismo tamaño de distancia. Recuerde, un cuadrado me dice que todos los lados deben ser iguales. Todo cuadrado puede ser rectángulo, pero un rectángulo no es un cuadrado. ¿Por qué? Porque la definición de cuadrado me dice que todos sus lados deben ser iguales. En cambio, la definición de rectángulo me dice que debe ser, los lados 2 a 2 deben de ser de la misma distancia. Quiere decir que el de arriba y el lado tiene que tener la misma que el de la derecha y el de la izquierda. En el cuadrado puede ocurrir eso, que los lados paralelos tienen la misma medida. ¿Que son iguales? Sí. Por eso decimos que todo cuadrado es rectángulo, pero todo rectángulo no es cuadrado. Entonces el área de un rectángulo es igual a base por altura. Si mide 5 la base y la altura 2, o el largo, multiplicamos los dos y me da 5 por 2, 10. Metro por metro, metro cuadrado. Mira que en el ejemplo anterior hablamos de centímetro, ahora hablamos de metro. O las unidades siempre que vamos a utilizar es el metro, decímetro, decámetro, hectómetro, milímetros, son todas las unidades de medida. Ahora mira el área de un paralelogramo. Ojo, voy a ser muy clara acá. Cuando voy a hallar el perímetro de una figura, no importa qué figura sea. Si es un cuadrado, si es un triángulo, si es un rectángulo, un trapecio, un rombo, no importa porque siempre el perímetro va a ser igual a la sumatoria de todos los lados. En cambio, cuando tenga de acuerdo a la figura, sí voy a hallar el área, por lo menos la del cuadrado, la del rectángulo y la del paralelogramo, que en este caso es un romboide, siempre va a ser igual el área a base por altura, siempre va a ser igual a eso. Me dicen que el paralelogramo tiene 15 centímetros de base y 6 de altura. ¿Cuál es su área? Entonces multiplico base por altura. 15 por 6 es igual a 90 centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Mira la de un rombo. Cuando voy a hallar el área de un rombo, ahí ya cambia. Para hallar el área de un rombo, debo tener en cuenta que un rombo es aquel que tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales. Este lado es igual a este lado es igual a este. Estos dos ángulos son iguales, los dos ángulos son iguales. Para hallar el área siempre es diagonal mayor
por diagonal menor entre 2. Siempre va a ser así. Si me dicen que el rombo mide 5 de diagonal mayor y 3 de diagonal menor, multiplico las dos diagonales y las divido entre 2. 5 por 3, 15. Entre 2, 7.5. Centímetro por centímetro, centímetros cuadrados. El área de un triángulo. Ojo, el área de un triángulo es parecido al del rombo. Debo hallar lo único que acá hablamos que el área de un triángulo es igual a base por altura. Ojo, la altura siempre va de forma vertical, siempre. Ojo, te la deben de dar acá. No la puedes coger inclinada porque no es lo mismo. La altura va vertical. Y la base es lo de abajo. Entonces me da un ejemplo. Hallar el área de un triángulo de 14 de base y 4 de altura. Teniendo en cuenta eso, multiplico base por altura y lo divido entre 2. 14 por 4 entre 2. Al multiplicar 14 por 4 me da 56. 4 por 4 16, llevo 1, 4 por 1 4, 1 llevo 5, me da 56. 56 entre 2 me da 28 y ese sería el área del triángulo. Ejercicio número 1. Hallar el área de este cuadrado. ¿Cuál será el área de ese cuadrado? ¿Qué me la dicen? Vamos a empezar los ejercicios. Para ver si están despiertos. 5. El área. ¿Cuál es el área? 25 metros señor. cuadrados. 25 metros cuadrados. Metros cuadrados. Ojo, muy bien, porque multiplicó lado por lado. Si quiero hallar el perímetro, que es igual el perímetro de este cuadrado. Se suman todos los lados, que es Se tiene que sumar todos los lados. 20. ¿Cuánto es? 20. 20. Era lo mismo, ojo, 20. Era lo mismo a que yo dijera 4 por 5, ¿cierto? Ojo, es lo mismo que yo diga 5 más 5 más 5 más 5. 4 veces 5 a que diga 4 por 5. Ojo, porque son 4 lados y cada lado vale 5. Ya que la multiplicación es una suma abreviada. Ojo, esta lo puedo aplicar así abreviada. Ojo, lo puedo aplicar abreviado siempre y cuando tenga las mismas medidas. Ojo, que tengan la misma medida. Si no tienen la misma medida, no puedo hacerlo así, no puedo multiplicar, tengo que sumar cada uno de los lados. Eso lo debo tener en cuenta, ¿eh? Pero señor, ¿qué pasa si tienen diferente medida y usted no tiene que sumar alguno de los lados? Siempre se deben sumar todos los lados. Ojo, si este lado aquí, por lo menos, este fuera 6. Ya esto no sería un cuadrado. Digamos que es un rectángulo. Este mide 5 y este mide 6. Por lo tanto, este mismo debe tener 6. Este mismo tiene 5. ¿Cierto? Entonces, para yo hallar el perímetro, debo sumar todos los lados. Ya no puedo hacer lo que yo hice ahorita, que sumé, que multipliqué. Debo decir que el perímetro, debo decir que el perímetro era 22. es igual, sumo 6 más 5 más 6 más 5. Sumo los 4 lados 22. y me da 22. Ojo, ya no puedo multiplicar por 4 porque aunque tengan 4 lados, ya no puedo multiplicar por 4 porque no tienen la misma medida. Eso lo debo tener en cuenta. Y para hallar el área sería 6 por 5, 30. O ya cambiaría ahí. Eso lo debo tener siempre presente ahí. Siempre. Vamos al ejercicio número 2. El área de este triángulo, ¿cuánto sería el área de este triángulo? ¿Quién me la dice? Vamos a ver quién me la dice. 4 centímetros cuadrados. ¿Segura? Sí. Señor, 13 centímetros. 15. Ojo, estoy hablando de área del triángulo. Diseño porque la sumatoria de eso da 8 y 8 entre 2 es 4. Ojo, área es diferente a Se multiplica.
Se multiplica. Señor, primero se multiplica 5 por 7.5. 3 y se divide entre 2. Muy bien, Isabela. 15 entre 2 daría 7,5. Esa sería el área del triángulo. Muy bien, Isabela, y muy bien, Jimmy, que me dijo la respuesta. Ojo, debo tener en cuenta que el área es igual. Si yo tomo el área base por altura es entre 2 porque es un triángulo. La base es 3, la altura es 5. Multiplico los dos y los divido entre 2. Al dividir multiplicar 3 por 5, 15, entre 2, 7.5. Si voy a hallar el perímetro, que era lo que ustedes me estaban hallando, perímetro, es igual. Ojo, este vale 3. Quiere decir que este lado vale 5. Ojo, aquí como tal, en este ejercicio no puedo hallar el perímetro. ¿Por qué no puedo hallar el perímetro? Porque aquí no tengo la medida de este lado. Ojo, la medida de este lado y de este lado no la tengo. Porque te estoy diciendo que la altura es 5. Pero yo no sé si en verdad esto mide esa distancia ahí. Ojo, no es lo mismo tener una línea inclinada que una línea recta. Por lo tanto, aquí en esta figura no puedo hallar perímetro. Para poder hallar perímetro, yo debo darle valor a esto, digamos 6, y digamos 6. Ojo, si le doy valor, sí puedo hallar el perímetro, que es 6 más 6 y 3, sería 12, 15, el perímetro sería 15. Ojo, si le doy valor así como está, no puedo hallar el perímetro. Eso lo debes tener en cuenta siempre. Perímetro es la sumatoria de los lados. Ojo, perímetro es sumatoria de los lados. Área es multiplicar base por altura. Vamos nuevamente a una pregunta tipo IFE. Es del componente numérico, geométrico de resolución de problemas. En la cuadrícula, cada cuadrito tiene el área de 1 centímetro. Míralo aquí, que están diciendo que esto mide 1 centímetro. El área del rectángulo dibujado sobre la cuadrícula es A, 2 centímetros cuadrados, B, 4 centímetros cuadrados, C, 8 centímetros cuadrados y D, 12 centímetros cuadrados. ¿Cuál crees tú que es la respuesta? ¿Cuál crees tú que es la respuesta? Señor, yo digo que es la B. ¿Seguro? Señor, yo digo que es la C. ¿Por qué dices que es la C? Porque aquí hay 1, 2, 3, 4. Y de largo hay 1, 2 cuadritos. Entonces 4 por 2 da 8. Señor, es la C. ¿Por qué dice que es la C, Jimmy? Porque si multiplicamos 2 por ¿cómo se llama? Porque si multiplicamos 2, que espérense un momento. Si multiplicamos 2, que son los números de cuadritos que están aquí, por los números de cuadritos que están acá, que son 4, nos daría en total 8. Señor, Es Señor. cierto. Dime, Manuel. señor, me voy a cambiar de dispositivo a otro celular porque este es el celular de mi mamá y mi mamá tiene que salir y voy a coger otro celular. Ok, no hay problema. Yo te vuelvo a dejar entrar, no hay problema. ¿Oíste? Ok. Listo. Entonces seguimos acá. Miremos, es muy bien la explicación que dice Jimmy. Es muy bien la explicación que dice Jimmy. Jimmy me está diciendo que para allá, recuerda que este es un rectángulo. Hacer un rectángulo es base por altura. La base es 1, 2, 3 y 4. La altura es 2. Multiplico 4 por 2 y la respuesta correcta es 8. Ojo, debo tener en cuenta que ese es un rectángulo, que es base por altura. Por eso la respuesta correcta es la C. Vamos a la siguiente. Observa cada uno de esos rectángulos que te están dando ahí. ¿Listo? Obsérvalo ahí, me están preguntando lo siguiente. Los rectángulos que tienen la misma área son, o que tienen la misma área son A, B y D. B, A y D. C, A y C.
D, B y C. O te están preguntando es cuál de ellos tienen la misma área. Aunque no tengan la misma, tienen la misma forma, pero no tienen la misma posición. Decimos que pueden tener el mismo área. Vamos a ver cuáles son los que tienen el mismo área. ¿Cuál crees tú que es la respuesta? Señor, mi respuesta es la B y la D. ¿Cómo Señor, así? digo que es B. O sea, la A, señor, la A. B y Sí, D. Yo Yo digo también B. en la A. Miremos para ver. La A dice, la altura es 3 centímetros y la base es 2 centímetros. Ajá. Multiplicando daría 6. Ok. Y la D dice 1 centímetro y 6 centímetros. Multiplicándolo también daría 6. ¿Cierto? Sí, Porque señor, es verdad. si multiplico 4 por 2, 8. Y 2 por 6, 12, ¿cierto? O el primer paso era buscar el área de cada uno de los rectángulos. Al buscar el área de cada uno de los rectángulos, podemos observar que el que tiene la misma área, aunque mira que la base es 2, esta la base es 1, aunque los tamaños son diferentes, ocupan el mismo área. Quiere decir que la respuesta correcta es A y B, que sería la BD. BB. Quiere decir que la respuesta correcta es la B. Y Yandri me deja de rayar el tablero, en la pizarra, porfa. La respuesta correcta es la B. Y con esto daríamos por terminada la explicación de las unidades de medida de longitud y de área.